Mi nombre es Sofía García, y la noche en que a mi familia finalmente se le acabaron las oportunidades empezó con una frase. Sin dinero, no hay fiesta este año. Mi hermana pequeña lo dijo como si ya estuviera derrotada. Habló de estar atrasada con el alquiler, de que le estaban recortando las horas, de que quizá tendría que hacer las maletas e irse de su piso cerca de Ciudad Universitaria. Yo la creí. Le dije que la fiesta no importaba, que mantener un techo sobre su cabeza sí. Entonces saqué dinero de los pequeños ahorros que guardo para emergencias y metí el alquiler de un mes en un sobre. Ese sobre fue a parar directamente a mi bolso, esperando a que lo dejara en la oficina de su casero. Unas noches más tarde, yo estaba en el sofá mientras mi hijo apilaba bloques de plástico en la alfombra. Abrí Facebook solo para desconectar un segundo. Lo primero que apareció en mi muro me dejó helada. El salón de mi hermana estaba bañado por las luces de un DJ. La gente se agolpaba alrededor de un buffet de catering, y en medio de todo, se erigía una torre de champán. Vídeo tras vídeo, foto tras foto. Todos los ángulos mostraban su casa. Las mismas paredes en las que yo había estado días antes, cuando dijo que estaba sin Blanca. Mi hijo miró la pantalla y frunció el ceño. No dijo que este año no había fiesta. No respondí. Caminé hasta el gancho junto a la puerta, saqué el sobre del alquiler de mi bolso, lo dejé sobre la mesa y le saqué una foto. Luego se la envié a mi hermana con 3 palabras: devolver al remitente. Menos de una hora después, mi teléfono se iluminó con una llamada tras otra del número de mi padre. Si alguna vez te has sentido como el monedero de la familia en lugar de un miembro de la familia, quédate conmigo hasta el final de esta historia y pulsa en seguir para que no te pierdas lo mal que explota todo esto. Cuando la mañana siguiente se instaló, una pesadez sorda me siguió por mi apartamento como una sombra que no podía quitarme de encima. No paré de moverme, metiendo los platos del desayuno en el fregadero, respondiendo a Mateo cuando pedía más cereales, pero mi mente seguía fija en el resplandor de aquellas fotos de la fiesta. Había algo casi surrealista en el contraste, su noche resplandeciente y el sobre inmóvil sobre mi mesa. Yo había intervenido porque la había creído. Había ajustado mi propio presupuesto porque pensaba que se estaba ahogando. Y cuanto más intentaba apartar esas imágenes, más afiladas se volvían. A media mañana, supe que no podía seguir fingiendo que nada había cambiado. El peso de lo que había visto exigía claridad, aunque no quisiera enfrentarme a lo que esa claridad revelaría sobre mi hermana pequeña, Camila García. Hablar con ella siempre había requerido una especie de preparación emocional, como si cada conversación conllevara el riesgo de convertirse en un enrevesado conjunto de excusas y culpas. Pero ignorarlo todo no era una opción. Ese sobre, y todo lo que había detrás, seguía en mis manos. Me puse una chaqueta, más que nada para tener algo que hacer con mis manos temblorosas, y me senté en el borde de la cama. Ese fue el primer momento en que me di cuenta de lo fácil que puede resquebrajarse la confianza dentro de una familia. Una mentira, una manipulación, una actuación de desamparo. Todo se sumaba de maneras que dejaban a una persona cuestionando su propio juicio. Odiaba esa sensación. La de que me habían engañado no un extraño, sino alguien que creció bajo el mismo techo, comió en la misma mesa y una vez lloró en las mismas noches que yo. El zumbido de una notificación rompió el silencio. No miré de inmediato. Ya sabía quién era. Mi teléfono seguía iluminándose con su nombre, y cada vibración me oprimía algo en el pecho. No estaba lista para hablar con ella. No cuando mi cabeza seguía reproduciendo aquellas luces de colores parpadeantes que llenaban su salón. Lo que más me molestaba no era la fiesta en sí. Era la facilidad con la que había hablado de sus dificultades, lo natural que le parecía apoyarse en mí sin dudarlo, y la naturalidad con la que lo había celebrado a mis espaldas. Más tarde esa tarde, después de que Mateo se pusiera con sus deberes, salí a tomar el aire. El viento fresco me cortaba la cara, anclándome a la realidad de una manera que necesitaba desesperadamente. De pie en la escalera de mi edificio de apartamentos, miré la fila de casas de estudiantes al otro lado de la calle. El mismo tipo de casas entre las que vivía Camila. El mismo ambiente donde fiestas como la que ella organizó eran prácticamente una moneda de cambio. Quizás solo eso debería haberme advertido. Quizá ignoré todos mis instintos porque seguía queriendo creer que por fin había superado el caos que llevaba consigo a todas partes. Ese pensamiento dolió más que cualquier otra cosa. Le había dado el beneficio de la duda demasiadas veces.
Y cada vez me decía a mí misma que sería diferente, pero nunca nada cambiaba. Sus crisis siempre llegaban cuidadosamente empaquetadas, lo suficientemente dramáticas como para llamar la atención, lo suficientemente desesperadas como para generar compasión. Y yo siempre intervenía, en parte porque la quería, en parte porque no quería verla fracasar, y en parte porque me habían condicionado a creer que protegerla era, de alguna manera, mi responsabilidad. Mientras miraba la calle de abajo, otra revelación se fue abriendo paso silenciosamente. La fiesta no fue un accidente. No fue un malentendido. No fue algo a lo que la hubieran presionado. Fue una elección deliberada y calculada. Ella eligió la celebración por encima de la honestidad, la apariencia por encima de la integridad, la indulgencia por encima de la estabilidad. Y lo hizo sabiendo exactamente de dónde había salido el dinero de su alquiler. Se me hizo un nudo en la garganta con una mezcla de ira y algo más pesado. Pena, tal vez. Pena por la versión de ella que yo seguía esperando que apareciera algún día. Pena por la idea de que la familia significaba lo mismo para las dos. Pena por los años que había pasado absorbiendo las consecuencias de sus decisiones, convenciéndome a mí misma de que estaba ayudando cuando en realidad estaba permitiéndole seguir quemando puentes que ella nunca intentó reparar. De vuelta adentro, me senté en la mesa de la cocina y miré el espacio vacío donde había estado el sobre. Quitarlo había sido como recuperar una parte de mí misma que había regalado sin pensar. No había satisfacción en ello, solo una sensación apagada de reclamar algo que nunca debería haber estado en juego en primer lugar. Los pasos de Mateo resonaron por el pasillo mientras iba a buscar algo de picar. Y sentí un levísimo cambio dentro de mí. Un recordatorio de lo que importaba, de quién importaba, y de lo frágiles que pueden ser los límites personales cuando dejas que la culpa tome las decisiones por ti. Esto ya no se trataba solo de Camila. Se trataba de trazar una línea que debería haber trazado hace mucho tiempo. Y por primera vez en días, la niebla en mi cabeza se despejó lo suficiente como para que una única y firme verdad tomara forma. Era hora de proteger mi vida del caos que no dejaba de excusar. Para cuando la noche se apretó contra mis ventanas, el silencio en mi apartamento se sentía diferente. No era tranquilo. Contenía una tensión que casi podía sentir en mi piel, como el aire que precede a una tormenta. Y entonces comenzó, mi teléfono vibrando en ráfagas cortas y secas, cada vibración sacudiendo el borde de la encimera donde descansaba. No necesité mirar para saber el nombre que no dejaba de parpadear en la pantalla. Tampoco necesité responder para entender que ignorarla solo trasladaría la presión a otra persona de la familia. Así era como siempre funcionaba. Me alejé del teléfono y empecé a ordenar el salón, moviendo objetos que no necesitaban ser movidos solo para mantener mis manos ocupadas. El patrón de comportamiento de nuestra familia se había vuelto dolorosamente predecible con los años. Cada vez que uno de nosotros se enfrentaba al caos de Camila, alguien más intervenía para limar asperezas, diciendo que era por el bien de la paz. Pero la paz construida sobre el agotamiento de una persona nunca era realmente paz. Yo había pasado años aprendiendo eso de la manera más difícil. Otra ronda de vibraciones llenó la habitación, esta vez más larga. Finalmente miré. Papá. El identificador de llamadas se iluminó con su nombre, y algo dentro de mí se relajó y se tensó al mismo tiempo. Mi padre, Roberto García, rara vez llamaba sin un propósito. Su voz siempre había sido una fuerza estabilizadora en mi vida, firme incluso cuando las cosas a nuestro alrededor se descontrolaban. Pero era esa firmeza la que a menudo lo convertía en el centro de cada disputa familiar. El que intentaba tapar los agujeros sin importar quién los hubiera hecho en primer lugar. Dejé que la llamada saltara al buzón de voz. No porque quisiera ignorarlo, sino porque no estaba lista para escuchar la decepción que temía que habría en su voz. No decepción por lo que yo había hecho, sino por el hecho de que la familia se estaba deslizando hacia otra fractura que él no podía volver a pegar. Cuando las vibraciones cesaron, el apartamento se sintió demasiado silencioso de nuevo. Me apoyé en la encimera, con las palmas de las manos presionadas sobre la superficie fría, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que corrían por mi mente. No estaba enfadada con él. Simplemente no quería verme arrastrada a otra ronda de explicaciones. Otro intento de justificar por qué protegerme a mí misma no era crueldad. Pasaron unos minutos antes de que el teléfono se iluminara de nuevo, esta vez con una alerta de buzón de voz. No lo escuché.
No podía. Sabía cómo sonaría. La familiar mezcla de preocupación superpuesta a la resignación. Él no era el que había mentido, pero sería el que limpiaría las consecuencias. El que era empujado al medio quisiera o no. Caminé hacia la ventana, observando a los estudiantes entrar y salir de las casas al otro lado de la calle. Sus vidas parecían tan distantes de esta tormenta que se gestaba dentro de la mía. Por un momento, deseé que la edad adulta no viniera con el tipo de cargas que dividen tu corazón entre dos lealtades diferentes. Una hacia las personas que te criaron y otra hacia la persona en la que te has convertido sin ellas. Mi teléfono vibró de nuevo, pero esta vez la alerta fue más suave. Un mensaje de texto, no una llamada. Lo abrí sin pensar. Llama a tu padre. Está preocupado. El mensaje era corto. Sin nombre adjunto, pero supe que era de mi madre. Sus mensajes de texto siempre evitaban la puntuación, evitaban la emoción, evitaban cualquier reconocimiento de que ella podría haber contribuido a la tensión que quería que yo arreglara. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se volvieron borrosas. No preguntaba cómo me sentía. No preguntaba qué había pasado. Me estaba pidiendo que volviera a asumir el papel que siempre interpretaba, la mediadora, la que se tragaba la incomodidad para que el resto no tuviera que enfrentarse a la suya. Dejé el teléfono de nuevo. Una pesadez se instaló en mi pecho mientras me permitía considerar algo a lo que rara vez le daba espacio. El desequilibrio en la forma en que funcionábamos como familia. Mi padre intentaba cargar con todo en silencio. Mi madre redirigía cada conflicto hacia afuera. ¿Y Camila? Ella flotaba por encima de las consecuencias, esperando que el resto de nosotros absorbiéramos lo que cayera. No fue resentimiento lo que me invadió en ese momento. Fue reconocimiento. El reconocimiento de un patrón tan antiguo que lo había confundido con lo normal. De pie allí, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí más profundamente de lo que había admitido. Esto ya no se trataba de una fiesta. Ni siquiera se trataba del dinero. Se trataba de la silenciosa expectativa de que yo siempre cedería primero, siempre sería la que transigiría, siempre sería la que repararía lo que no rompí. El teléfono permaneció en silencio durante un buen rato después de eso. No sabía si mi padre volvería a llamar. No sabía si mi madre ya estaba reescribiendo la historia en su mente para que tuviera sentido de una manera que requiriera la menor responsabilidad posible. Pero sí sabía una cosa con certeza. No podía seguir participando en el mismo ciclo. No cuando me costaba partes de mí misma que no estaba dispuesta a seguir regalando. Ese pensamiento se asentó en mí lentamente, como la primera nota clara de una canción que había estado intentando escuchar durante años. El día siguiente transcurrió con una quietud incómoda, del tipo que hace que cada sonido parezca más agudo de lo necesario. Intenté concentrarme en el trabajo, pero la concentración se me escapaba entre los dedos. Seguía presintiendo que algo se acercaba, alguna confrontación inevitable que se cernía con cada hora que pasaba. Llegó a última hora de la tarde, aunque no de la forma que esperaba. Mientras caminaba de regreso a mi edificio, vi una figura familiar de pie cerca de la entrada, con las manos en los bolsillos de la chaqueta, la mirada baja de una manera que me cortó la respiración. Mi padre, Roberto García, había cruzado la ciudad en coche. No era un hombre que apareciera sin avisar. Cada vez que se presentaba en persona, significaba que lo que tenía que decir no podía suavizarse a través de una llamada telefónica. Verlo allí, esperando en silencio, me provocó una oleada de emociones contradictorias. Pavor, afecto, agotamiento y un rastro de resignación. Me acerqué lentamente, preparándome para la versión de esta conversación que ya había tenido demasiadas veces. Levantó la cabeza cuando escuchó mis pasos. No había ira en su expresión, solo una especie de determinación cansada que me revolvió el estómago. Nos quedamos allí un momento, ambos conscientes de lo que el otro ya sabía. No se intercambiaron palabras, no eran necesarias. Señaló un pequeño banco cerca del sendero y nos sentamos, el aire frío instalándose entre nosotros como una tercera presencia. Dentro de mi pecho, algo se tensó. No quería que él hablara primero porque ya intuía la dirección que esto podría tomar, pero lo hizo con el tono cuidadoso que reservaba para las verdades difíciles. No lo interrumpí. Dejé que su voz me envolviera, incluso mientras cada frase iba erosionando la frágil distancia que había intentado mantener.
Me dijo que había hablado con mi hermana pequeña, Camila García, ese mismo día. Ella lo había llamado llorando, insistiendo en que la estaban castigando por algo que nunca tuvo la intención de hacer. Según ella, toda la fiesta había sido un malentendido, algo organizado por amigos. Le dijo que yo me había vuelto fría sin explicación. Insinuó que yo estaba usando el dinero en su contra por rencor. Escuchar esa última parte fue como un golpe sordo en las costillas. Mi padre no me acusó. No exigió una justificación. En cambio, explicó lo confundido que se sentía, atrapado de nuevo en el imposible terreno intermedio entre querer apoyarme y querer proteger a la hija que siempre parecía necesitar protección. Había una pesadez en sus palabras que no podía ignorar. Una pesadez que me hizo darme cuenta de que no estaba tomando partido. Se estaba ahogando en el peso de intentar evitar que nos separáramos aún más. Por un momento, casi caí en el papel familiar de consolarlo, tranquilizarlo, absorber la incomodidad por su bien. Pero en su lugar, algo más firme surgió en mí. La parte de mí misma que había estado recuperando lentamente en los últimos días. Dejé que el silencio se alargara, no por ira, sino por agotamiento. La lealtad familiar no debería exigir la autotraición. Él finalmente se calló, con las manos entrelazadas, la mirada fija en el pavimento. Verlo así, dividido, cansado, tiró de una parte de mí que desearía no llevar dentro. Lo quería. Siempre lo había querido. Pero quererlo no significaba sacrificar mis límites para aliviar su incomodidad. Esa era una lección que había evitado aprender durante demasiado tiempo. Mientras estábamos sentados allí, el viento se levantó, rozándonos en ráfagas cortas. Sentí su frío atravesar mi chaqueta, anclándome al momento. Una parte de mí deseaba que explicarlo todo realineara mágicamente a nuestra familia. Que la claridad arreglara lo que llevaba años roto. Pero la claridad solo funciona cuando ambas partes quieren ver la verdad. Y en este momento, no estaba segura de que nadie más que yo estuviera preparado para enfrentarla. Mi teléfono vibró dentro de mi bolsillo, y lo saqué sin pensar. Un mensaje parpadeó en la pantalla, una notificación de mi madre, Patricia García. No lo abrí. La vista previa por sí sola fue suficiente para sentir la presión familiar acumulándose. Unas pocas palabras vagas instando a la unidad, pasando por alto el impacto de lo que había sucedido, empujándome hacia el perdón en aras de las apariencias. Guardé el teléfono y dejé escapar un lento suspiro. El patrón era inconfundible ahora. Cuanto más me distanciaba, más esperaban todos que volviera a dar un paso al frente. No estaban respondiendo a la verdad. Estaban respondiendo a la alteración de los papeles que se nos habían asignado silenciosamente. No me enfadé por esa revelación. Estaba cansada. Profundamente cansada de ser la que mantenía todo unido solo porque sabía cómo hacerlo. En algún lugar detrás de nosotros, la puerta de un coche se cerró de golpe, sobresaltando a un grupo de estudiantes que pasaba. Sus risas flotaron en el aire, despreocupadas y ajenas a todo. Por un breve segundo, los envidié. No su juventud, sino la simplicidad de problemas que no implicaban desenredar años de obligación emocional. Mi padre exhaló a mi lado, un suspiro largo y silencioso que llevaba su propia resignación. No sabía qué esperaba que dijera, o si esperaba algo en absoluto. Todo lo que sabía era que lo que viniera después exigiría una fuerza que no estaba segura de poseer todavía. Más tarde esa noche, un suave golpe interrumpió la quietud de mi apartamento. No fue agudo ni impaciente. Fue el tipo de golpe que usa alguien cuando espera una versión más suave de lo que le espera al otro lado. Me quedé helada por un momento, intuyendo quién era incluso antes de llegar a la puerta. Cuando la abrí, mi hermana pequeña, Camila García, estaba allí, envuelta en una sudadera, con el pelo recogido en una coleta suelta como si el peso del día la hubiera agotado. Sus ojos pasaron de mí, escaneando el apartamento como si esperara encontrar alguna prueba contra la que pudiera argumentar. Mantuve la puerta abierta lo justo para mostrar que no la estaba excluyendo, pero no lo suficiente como para fingir que todo estaba bien. El espacio entre nosotras se sentía tenso, como una cuerda demasiado tirante. No pidió entrar. En su lugar, se quedó en el umbral con los hombros encogidos, como si ensayara una explicación que no estaba segura de que fuera a funcionar. Podía sentir la narrativa ya formándose en su mente. Una en la que ella era la incomprendida,
una en la que la intención superaba al impacto, una en la que la responsabilidad se disolvía en el momento en que alguien más intervenía para arreglar el daño. Pero no hablé. Necesitaba escuchar qué versión de la historia había elegido llevar consigo. Su expresión vaciló cuando se dio cuenta de que no me apresuraba a llenar el silencio. Algo en esa quietud la presionó hacia una incomodidad para la que no estaba preparada. Y por primera vez, no estaba interviniendo para hacérselo más fácil. De pie allí, la observé cambiar de peso, evitando mis ojos cada vez que su voz amenazaba con quebrarse. No la animé. No me ablandé. Simplemente mantuve el momento firme, dejándola confrontar el espacio que ella había creado entre nosotras. Fue inquietante ver a la hermana que una vez intenté proteger mirar a todas partes menos a mí, como si el contacto visual por sí solo pudiera desmoronar las excusas a las que se había estado aferrando. Finalmente, respiró hondo, un sonido que pareció una rendición, y metió la mano en el bolsillo. Sacó un teléfono, su pantalla ya abierta en el hilo de una conversación. No habló mientras se desplazaba, pero el ritmo de su pulgar revelaba una desesperación creciente, del tipo que surge cuando sabes que una verdad está a punto de exponer algo más que un simple error. Cuando me entregó la pantalla, mi pecho se contrajo con una advertencia instintiva. Tomé el teléfono, y el brillo iluminó las palabras que lo cambiaron todo. No era un solo mensaje. Era un chat de grupo entero con sus amigos interviniendo, sus nombres alineados junto a emoticonos sonrientes y comentarios casuales. Y entonces apareció otro nombre. Mi madre, Patricia García. Verlo no me sorprendió. La naturalidad de los mensajes sí. Allí estaba, en texto plano. Ella diciéndoles que yo cubriría el alquiler de nuevo, como siempre. Mi madre bromeando con que yo nunca compruebo nada de todos modos, seguido de ella sugiriendo ideas de decoración para la misma fiesta de cuya existencia yo no sabía nada. Amigos animando el plan, celebrándolo antes incluso de que sucediera, tratando mis ahorros como un recurso al que todos tenían acceso. Mis dedos se tensaron ligeramente mientras las palabras se volvían borrosas. Algo agudo, frío y silencioso se movió a través de mí. No era rabia, no era desolación, sino un reconocimiento tan claro que no dejaba lugar a la negación. Esto no era un malentendido. No era una falta de comunicación. Esto fue intencionado. Una intención deliberada y natural. Le devolví el teléfono, no porque no quisiera ver más, sino porque ya había visto suficiente. El silencio entre nosotras se alargó hasta volverse pesado, y ella pareció encogerse bajo él. Sus hombros se hundieron, sus ojos finalmente se encontraron con los míos con un destello de algo cercano al miedo, o tal vez a la vergüenza, de ese tipo raro que solo aparece cuando la verdad se vuelve imposible de eludir. Por dentro, mis pensamientos se movían en silencio, casi clínicamente. Si la familia es el lugar donde la traición duele más, entonces este fue el momento en que finalmente entendí cuán profundamente se habían superpuesto algunas heridas a lo largo de los años. No me sorprendió que hubiera involucrado a sus amigos. Lo que me golpeó más fuerte fue la facilidad con la que nuestra propia madre había participado, usando un humor ligero para suavizar algo que sabía que estaba mal. Una pesadez me oprimió detrás de las costillas, no estallando, sino asentándose con el tipo de peso que remodela la determinación de una persona. El aire en el umbral se sintió más frío a medida que pasaban los segundos, y me di cuenta de que lo que fuera que sentía por mi hermana, cualquier lealtad que hubiera mantenido durante tanto tiempo, se estaba transformando en algo más firme, algo más claro de lo que la ira jamás podría ser. Camila bajó la mirada, esperando una reacción que no le di. Mantuve mi expresión firme, no por indiferencia, sino por comprender finalmente un límite que no sabía que necesitaba hasta ahora. Y en ese momento, los últimos vestigios de negación a los que me había aferrado se escaparon silenciosamente de mi alcance. La puerta se cerró detrás de Camila mucho después de que sus pasos se desvanecieran por el pasillo. Pero el silencio que dejó atrás no se sentía vacío. Se sentía intrusivo, como si el peso de lo que acababa de ver persistiera en cada rincón de mi apartamento. Me apoyé contra la pared y dejé que la quietud me envolviera, tratando de absorber la forma completa de la verdad que finalmente había quedado al descubierto. El chat de grupo no fue un error. No fue una falta de juicio. Fue una ventana a la facilidad con la que se había hablado de mí, se habían hecho planes a mi costa y se me había dado por sentada. A medida que pasaban los minutos, un dolor sordo tiraba de algún lugar debajo de mis costillas. Me encontré moviéndome hacia la cocina,
no porque necesitara algo, sino porque el acto físico de caminar ayudaba a evitar que mis pensamientos se descontrolaran. Abrí un armario, lo volví a cerrar, apoyé las palmas de las manos en la encimera y exhalé a través de la pesadez que se acumulaba en mi pecho. Hay un tipo particular de soledad que proviene de darse cuenta de que las personas que amas han estado utilizando las partes de ti destinadas a protegerlas, no a explotarlas. Y esa soledad se estaba instalando con una claridad sorprendente. Mi teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un nombre que no esperaba. Mi prima, Nina Vázquez. Rara vez contactaba a menos que algo requiriera sensibilidad o discreción, y ver su nombre me hizo dudar un momento antes de responder. No hablé de inmediato. Solo escuché su respiración al otro lado, firme y cautelosa, de una manera que me dijo que entendía más de lo que yo creía. Su mensaje fue breve. Quería que supiera que los rumores ya estaban circulando por la familia extendida. No sobre la fiesta, no sobre el chat de grupo. Esos detalles aún no les habían llegado, sino sobre la narrativa que Camila estaba tejiendo para protegerse. Nina no repitió cada palabra. No era necesario. Podía escuchar la forma de la historia en su voz. Como yo supuestamente había exagerado. Como me había vuelto fría. Como había hecho las cosas más difíciles de lo necesario. Le di las gracias en voz baja, más por instinto que por reflexión. Cuando terminó la llamada, el silencio regresó, pero ahora tenía un filo. Ya no era decepción o conmoción. Era claridad. Gran parte de mi vida la había pasado suavizando problemas, reparando fracturas, exigiéndome al máximo para mantener unida una estructura que ya estaba agrietada mucho antes de que yo llegara a remendarla. Y cada vez que intervenía, me decía a mí misma que era bondad. Pero la bondad se convierte en algo completamente diferente cuando es explotada en lugar de compartida. Entré en el salón y eché un vistazo a la mochila de Mateo junto al sofá. Brillante, pequeña, discreta. Esa imagen me ancló a la realidad. Esa mochila contenía un futuro que me importaba más que cualquier obligación hacia las enredadas expectativas de adultos que nunca aprendieron a asumir la responsabilidad de sí mismos. No podía permitir que él creciera viéndome absorber el daño como si fuera una parte normal de la vida familiar. Los niños aprenden por observación, no por instrucción. Y necesitaba que él viera una versión de mí que entendiera los límites, no una constantemente aplastada por la culpa. Las horas pasaron lentamente después de eso. En un momento dado, mi teléfono volvió a vibrar con una serie de mensajes, ninguno de los cuales abrí. No necesitaba leerlos para saber lo que contenían. Habría tonos familiares, urgencia disfrazada de preocupación, manipulación envuelta en medias disculpas, intentos de arrastrarme de nuevo al ritmo que ellos preferían. El ritmo en el que yo arreglaba lo que otros rompían y cargaba con lo que otros dejaban caer. Una calma firme se extendió por mí al darme cuenta de que no sentía la necesidad de responder. No por despecho, no para demostrar nada, sino porque ya no me reconocía en el papel que esperaban que interpretara. Fue extraño, casi pacífico, dejar que un límite se mantuviera sin tener que defenderlo constantemente. Un tiempo después, mientras el anochecer suavizaba los contornos de la habitación, me senté en el brazo del sofá y me permití un momento para respirar sin interrupciones. Ninguna llamada sonando por el apartamento. Ningunos pasos acercándose a la puerta. Ninguna crisis inmediata exigiendo una reacción. Solo una rara quietud que no había sentido en años. Hay un momento en cada punto de quiebre en el que algo cambia. No de forma ruidosa, no de forma dramática, sino silenciosamente, como si tu propia mente finalmente se alineara con la verdad que has estado evitando. Ese momento se instaló en mí ahora, fresco y firme. Yo no era responsable de las decisiones de Camila. No era responsable de reparar la imagen que ella fracturó. Y no era responsable de gestionar la incomodidad que otros sentían cuando la verdad no encajaba con la versión que preferían. Por primera vez, el pensamiento no pareció duro. Pareció necesario. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí el leve borde de la certeza echando raíces. La certeza de que el camino a seguir exigiría distancia, no negociación. Para cuando el caos en torno a mi hermana dejó de llenar cada rincón de mi día, se instaló un tipo diferente de presión. Sabía que si no trazaba una línea clara ahora, volvería a caer en los patrones que me habían desgastado durante años.
Una noche, después de que mi hijo se durmiera, me senté a la mesa con mi teléfono y abrí el hilo del grupo familiar. El chat contenía cumpleaños, conversaciones triviales y debajo de todo, la regla no escrita de que yo intervendría cada vez que alguien necesitara que lo sacaran de un apuro. Escribí un mensaje. Dije que ya no prestaría dinero, ni pagaría facturas, ni entregaría sobres, ni actuaría como el respaldo financiero de nadie más. Dije que era responsable de mi propio hogar y que todos los demás debían ser responsables del suyo. Luego le di a enviar. No ocurrió nada dramático, pero sentí una firme sensación de alineación, como si mis acciones finalmente se hubieran puesto al día con lo que ya sabía que era necesario. Las respuestas llegaron rápidamente. Mi madre envió largos mensajes sobre cómo se supone que las familias deben permanecer unidas y sobre lo cara que es la vida. No mencionó mentiras ni fiestas. Mi hermana siguió con quejas sobre lo difíciles que eran las cosas, lo abandonada que se sentía, como yo había elegido un momento conveniente para darle la espalda. Pasó por alto sus propias decisiones como si fueran un detalle que no contaba. Al leer sus palabras, sentí el viejo instinto de explicarme, de suavizarlo, de demostrar que no era cruel. Esta vez, dejé pasar el instinto. Dejé el teléfono y no leí los mensajes durante el resto de la noche. Su decepción era ahora asunto suyo. En las semanas que siguieron, me llegaron fragmentos de información a través de parientes. Oí que el casero cerca de Ciudad Universitaria se había cansado de excusas y pagos atrasados. Finalmente, mi hermana tuvo que dejar la casa que tanto había deseado mostrar en internet y mudarse a una habitación más barata y alejada, sin la multitud ni el brillo sobre el que había intentado construir su imagen. No sentí satisfacción cuando me enteré. No quería que fracasara. Pero por primera vez, las consecuencias de sus decisiones recayeron sobre ella en lugar de sobre mis ahorros. No puedes seguir amortiguándole los golpes a alguien y luego sorprenderte de que nunca aprenda a mantenerse en pie. Mientras tanto, mi madre intentó recomponer la vieja estampa. Envió mensajes sobre las próximas fiestas, sobre lo agradable que sería estar todos juntos de nuevo. Cada invitación eludía lo que realmente había sucedido. La expectativa era simple. Se suponía que debía dejarlo pasar en aras de las apariencias. Mis respuestas siguieron siendo breves. Dije que quería estabilidad para mí y para mi hijo y que no estaba dispuesta a sentarme en lugares donde mis límites no importaran. No volví a discutir nada. Simplemente me negué a aparecer cuando se me requería. Dentro de mi propia casa, la ausencia de crisis constantes marcó más diferencia de la que esperaba. Mi teléfono dejó de sentirse como una trampa. Podía planificar mi presupuesto en función de nuestras necesidades en lugar de las emergencias de otras personas. Cuando mi hijo hablaba de su día, mi atención permanecía con él. Construimos nuevos ritmos, comidas sencillas que cocinábamos juntos, una película que veíamos porque le hacía reír. Paseos en los que hablábamos de sus planes en lugar de los errores de otros. Mirando hacia atrás, puedo ver que el verdadero cambio no estuvo en mi hermana ni en mi madre. Estuvo en mí. Dejé de confundir ser necesitada con ser valorada. Dejé de llamar lealtad a la anulación de mí misma. Empecé a tratar mi tiempo, mi dinero y mi paz mental como cosas que merecían ser protegidas. Si hay una lección aquí, es que los límites no son castigos. Marcan donde termina tu responsabilidad y comienza la de otra persona. Decir que no significaba que dejara de preocuparme. Significaba que dejé de cargar con lo que nunca fue mío. Puede que mi hermana nunca admita lo que hizo. Puede que mi madre nunca mire de frente su parte en ello. La historia que cuentan a otras personas puede que siempre suene más suave que la verdad. Pero puedo vivir con eso. En mi casa, mi hijo está viendo algo diferente. Una versión de la familia donde el amor no se mide por la cantidad de daño que puedes absorber y donde ayudar a alguien no significa financiar su negativa a crecer. No obtuve una disculpa dramática ni una reunión perfecta. Conseguí distancia, tranquilidad y una vida que por fin siento que me pertenece.